Damos la más cordial bienvenida a Legado Sonoro de Arquitectura y Diseño, una producción de la Facultad de Arquitectura y Diseño en colaboración con la Red de Vivienda de la Universidad Autónoma del Estado de México, institución a la que agradecemos este espacio de conversación y diálogo entre las voces de sus protagonistas, las autoridades, los docentes, estudiantes y expertos. En este episodio tendremos el honor de platicar con el doctor en Ciencias Sociales Alberto Álvarez Vallejo, quien fue profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad. Fue líder del Cuerpo Académico de Estudios Urbanos y Arquitectónicos de la misma facultad, es normalista por la Normal número 1 de Toluca. Además, posee una maestría en Planeación Urbana y Regional por la Universidad Autónoma del Estado de México, una especialidad en Arquitectura del Paisaje por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y su doctorado lo cursa en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ha escrito una decena de libros y muchos otros artículos en revistas especializadas. El día de hoy conversaremos sobre un tema que el doctor Álvarez Vallejo ha estudiado en su vasta trayectoria académica y profesional, mismo que ha compartido con sus alumnos del nivel licenciatura hasta maestría y doctorado. El tema se titula De la utopía a la heterotopía, historia de la ciudad. Doctor Álvarez Vallejo, nos da mucho gusto el poder saludarlo y agradecemos que haya apartado unos momentos de su agenda para compartir con nosotros. Pues yo creo que también el agradecimiento es de aquí para allá, pues tenía yo muchas ganas de venir a platicar sobre algunos temas, pues que he seguido trabajando en esta cuestión del urbanismo, de la arquitectura, de la ciudad. Muy bien, vamos adentrándonos entonces en el tema, un tema por demás interesante. Es posible leer a la ciudad desde distintas perspectivas, desde el aspecto funcional o técnico, desde la perspectiva de la movilidad o inclusive desde una visión de poder, ya sea poder económico o poder político. Sin embargo, la propuesta de leer a la ciudad desde un aspecto histórico, pero no solamente histórico en el sentido melancólico o de añoranza, sino desde una realidad contundente, en ocasiones cruda, pero real, en la cual estamos insertos y nos desenvolvemos cotidianamente, pues resulta algo provocador. Decía Michel Foucault que la heterotopía existe cuando la relación entre sitios es descrita por una diferencia de representación definida por sus modos de organización social. Doctor, ¿comparte usted esta definición? ¿Cómo definiría la heterotopía? Sí, totalmente. El concepto que yo he estado trabajando en esta temática de la utopía a la heterotopía es totalmente Foucaultiana, es totalmente centrada precisamente en el concepto que Foucault nos propone, que es dejar hablar al otro. Él ha superado el planteamiento cartesiano de cogito ergo sum, pienso luego existo, y él supera esto. Él dice que sería más importante dejar hablar al otro, y en este caso la dualidad pienso luego existo está limitada, y entonces él nos propone que si yo dejo hablar el otro, entonces porque el otro ve, habla, y entonces de esa manera existe. Uh-huh. Y en este caso, cuando yo amplío la idea de la heterotopía como parte de la ciudad que pudiéramos conceptualizar como una ciudad posmoderna, estoy pensando precisamente en que las ciudades deben de ser construidas a partir del contexto y sobre todo a partir de sus habitantes, que en este caso, en otro texto de Foucault, que tiene que ver con territorio, población y gobierno, en este texto Foucault nos propone que hay que dejar claro que lo que determina la gobernanza y que lo que determina un territorio es la población. Entonces, por esta razón, regresando al concepto de utopía,
de heterotopía, perdón, en este caso es precisamente tomar como base a la población y dejar la participación abierta, libre, comunitaria para la construcción de ciudades, que esa sería la conclusión de lo que sería una ciudad aplicando el concepto de heterotopía, que la construyan los que la habitan, los que la viven comunitariamente. Podríamos decir entonces, doctor, que una heterotopía es algo en construcción, algo inacabado. ¿Cómo se diferenciaría la heterotopía de la utopía? Sí, bien, precisamente el planteamiento que yo hago es una construcción histórica. Por eso parto de la idea de la utopía, que la ubicamos en el concepto de Tomás Moro, y la heterotopía, que son conceptos que inicialmente en los años 60, 70 lo construye Foucault, pero lo retoma David Harvey, que es uno de los teóricos actuales sobre el nuevo urbanismo. Y el nuevo urbanismo pues se opone totalmente a la teoría de la gentrificación, que en este caso expulsa, y en el otro caso deja que la comunidad sea la que históricamente se ubique en donde vive, en donde está, en su ciudad, con sus costumbres, con sus tradiciones. No es necesario para un desarrollo económico expulsar a la gente de su lugar de origen. Y esto implica que hay que invitar a hacer proyectos innovadores donde toda la gente pueda participar, que ese es el planteamiento que nos propone David Harvey. Por otro lado, en este caso, en un artículo escrito con este mismo título, de la utopía a la heterotopía, historia de la ciudad, yo aquí propongo dos modelos teóricos, que fue una de las características que yo he tenido aquí con los alumnos en la Facultad de Arquitectura. Este modelo es histórico, que parte de la premodernidad, y nos ubicamos precisamente en una explicación mítica del origen del hombre, del origen también de la ciudad, porque estas ciudades que se ubican en la premodernidad, pues son ciudades que tienen como base la religión. Cualquier ejemplo que pudiéramos tener, hasta una de las, digamos, más históricamente actuales, como la fundación de Roma, pues se habla de una leyenda, ¿no? Donde una loba amamanta a los fundadores de la Roma, ¿no? En ese sentido, todas las ciudades premodernas son míticas y todas parten de un mito. Por ejemplo, Tenochtitlan es el ombligo del mundo, como el centro del universo. Y en este caso, todas las ciudades premodernas pues tienen este planteamiento. De ahí también pudiéramos retrotraer el concepto de Tomás Moro de utopía y decir, todas las ciudades premodernas pues son utópicas. Y el modelo se complementa con la ciudad, insisto, primero la ciudad premoderna, luego la ciudad moderna y luego la ciudad posmoderna, que sería donde ubicaríamos a la heterotopía. Eso sería un modelo histórico para ubicarnos temporalmente, aunque no he dicho temporalmente. Por ejemplo, la premodernidad viene desde el origen de la humanidad hasta la Ilustración y el Renacimiento. De ahí hacia atrás se considera premodernidad. Y del Renacimiento y la Ilustración hasta la caída del muro de Berlín, los años 80, pudiéramos considerar modernidad. Y a partir de la caída del muro de Berlín hacia acá, estamos viviendo la posmodernidad. Entonces, ese es el modelo histórico en el primer nivel del argumento teórico que estamos platicando. El otro es precisamente el de la utopía y el de la heterotopía. La ciudad premoderna es de forma, es ideal, es mítica. Y la ciudad, por ejemplo, de Tomás Moro ya tiene bases técnicas, tecnológicas, que es donde él define la ciudad utopía como esa ciudad ideal donde debe de estar concretada con un número de personas para no alterar el territorio, para no alterar el desfase
poblacional, y en este caso pues se idealiza el número de habitantes que va a tener Utopía, ¿no? Y también va a tener actividades productivas que tienen que estar en función del número de población que existe, y los intercambios también van a estar relacionados con esta cuestión que hace rato yo mencioné, la población como un eje central. Y en el caso de Utopía tiene rasgos muy interesantes, porque Tomás Moro se adelanta a la modernidad, porque él imagina una ciudad donde no hay injusticia, donde hay libertad, donde los habitantes pueden moverse a lo largo de la ciudad. Inclusive hay periodos donde ellos cambian de casa, y esto es precisamente para revitalizar o por mantener la idea de que una casa debe de ser para un determinado número de habitantes, ¿no? Una casa para 8, para 6, para 4. Eso nos recuerda también un poco pues las utopías modernas, ¿no? En el caso de las utopías en la modernidad, ya si nos ubicamos de la Ilustración hacia acá, yo les llamo utopías de forma, porque los diseñadores y pensadores dan acabado el modelo. Se idealiza de que como esta propuesta de forma ideal es perfecta, no hay que modificarla. Ya así se debe de quedar. Y hay varios ejemplos. En este caso, pues el que más conocemos es el de la propuesta urbana de Le Corbusier, Marsella y otros ejemplos que se tienen en el mundo. Pero también Wright nos hace una propuesta de ciudad ideal, de ciudad formal. Y un poco antes estamos platicando la ciudad Atlántida de Bacon, donde tomando la base de Tomás Moro, él también idealiza la idealización que se hizo siempre de la Atlántida, de esa ciudad perdida que también se consideraba una ciudad perfecta. Dentro de este desarrollo de las utopías modernas, viene precisamente el asunto de incorporar lo que más adelante se va a conocer como una distopía, que sería precisamente el fracaso, digámoslo así, de que estos espacios idealizados, tanto urbanos como habitacionales, no iban a ser suficientes para el desarrollo orgánico de las familias y el desarrollo orgánico también de la población de una ciudad. Porque un departamento en Marsella estaba diseñado para un número determinado de habitantes. Pero si la familia crece, ¿qué voy a hacer, no? Me tendré que bajar de la altura, me tendré que bajar a buscar en la horizontalidad. Y entonces va a presentarse el asunto de las ciudades perdidas. Yo quiero buscar un terreno, un lugar más apropiado. ¿Dónde voy a conseguir un terreno económico? Pues en la periferia. Y la periferia pues va a dar origen a todos estos cinturones que no solamente en América Latina, en todo el mundo se dieron, ¿no? Se desarrollaron. Entonces, la ciudad moderna, la utopía moderna de forma, es esta que está acabada, que la ciudad no va a crecer, que la ciudad no se va a modificar, que la habitación arquitectónicamente no tiene uno por qué alterarla. Y entonces, cuando viene la apropiación de la vivienda, cuando viene la apropiación de la ciudad, lo que va a ocurrir es que al sentirse dueños o habitantes de la ciudad, pues van a tener intenciones de modificarla. Claro. Y esta cuestión de modificarla va a alterar la normatividad que se ha impuesto en una ciudad ideal, en una ciudad de forma. Y va a alterar cuestiones de orden social. Por eso va a aparecer el vandalismo. Y este fenómeno, como el que acabo de mencionar, el vandalismo, pues viene a ser el resultado del fracaso de un espacio mínimo para una familia numerosa, en el caso de México, ¿no? Si la vivienda estaba diseñada para 3 personas, una familia mexicana es de 6 o de 8 personas. Si hay adolescentes ahí, y las habitaciones son tan pequeñas que todo se va a escuchar.
Y en esto me acabo de recordar en una entrevista, en una encuesta que se realizó en un estudio urbano que hizo aquí el arquitecto José Luis Serrano Ocaña. José Luis Serrano Ocaña, sí. Uh-huh. Él hizo una estadística para su tesis de maestría y estaba evaluando los desarrollos habitacionales de Infonavit aquí en Toluca. Y entonces, dentro de una de las preguntas, que era una pregunta rara, pero necesaria, le preguntaban a la pareja, a los esposos que recién habían habitado o 10 años habían habitado el departamento, cómo se sentían haciendo el amor, cómo se sentían. Y entonces una de las respuestas fue contundente: es que nosotros no hacemos el amor aquí, juntamos un poco de dinero y una vez al mes pues nos vamos allá a donde podamos disfrutar de nuestra intimidad. Y este fenómeno de que no funciona la ciudad y la habitación como utopía formal en la modernidad es lo que podemos llamarle distopía. Uh-huh. O sea, el fracaso de una utopía formal. Y en este caso estamos hablando de urbanismo y arquitectura, pero las hay económicas, las hay sociales, las hay políticas, ¿no? Claro. Y en este caso, pues nosotros en México estamos viviendo ahorita una transformación muy importante, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de la distopía, también podemos hablar, en este caso como un punto extremo, de las utopías resultado del neoliberalismo, que fueron precisamente aquellos desarrollos habitacionales, sobre todo en América Latina, que se construyeron a una distancia imprudente de los centros de trabajo o de la ciudad. Por ejemplo, ¿cómo voy a tener mi habitación a 30 kilómetros de mi centro de trabajo? Claro. ¿Cuánto tiempo voy a tardar en moverme, no? Y esto trajo otra vez el efecto de la distopía, que fueron los departamentos abandonados, las casas abandonadas, y que aparece otro tipo de vandalismo, porque al ser casas que están abandonadas, pues hubo vandalismo donde personas se adueñaron y empezaron a vivir en estas casas que ellos no compraron. Y hay fenómenos no solamente de oportunismos, de paracaidismo, no. Hay mafias que el propio Infonavit en el periodo neoliberal facilitó para que organizaciones, digamos de así, criminales, fomentaran la invasión de este tipo de casas, y que viene también a ser parte de esta distopía, ¿no? Que esa utopía formal ideal pues no funcionó. Y entonces podemos irnos acercando a la ciudad posmoderna, a la ciudad que ya está hecha todo un relajo, pero que la gente la ha habitado, la habita, y hay muchos ejemplos de esto en varias regiones y en varios países. Aquí tenemos el ejemplo más cercano en la Ciudad de México, esta zona que todos la conocemos como Iztapalapa, ¿no? Una delegación, un municipio ahora que acarrea todos los problemas, o acarreó todos los problemas urbanos, sociales, dentro de ellos pues precisamente la distopía, ¿no? Porque si bien inicialmente hubo planeación para hacer esta delegación, hubo trazas urbanas, calles anchas, pues el crecimiento urbano rebasó estas cuestiones y rebasó las propias construcciones de Infonavit, y entonces empezó a crecer de una manera muy desordenada. Uno de los principales problemas que ha tenido Iztapalapa hasta hace, digamos, 6 años que empezó este nuevo gobierno, era el agua. Hoy hay compromisos políticos de que debe de haber agua suficiente y de calidad en Iztapalapa. Y el otro asunto es cómo poder reordenar, ayudar a construir el tejido social de un territorio donde la mafia, donde el vandalismo, donde la drogadicción sentó sus bases, ¿no?
Mucha gente trataba de tener horarios precisos para no encontrarse en estos escenarios de violencia y de vandalismo. Hoy Iztapalapa está intervenida de varias maneras, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay planteamientos sobre un proyecto que le llamaron Utopías, donde se iban a rescatar terrenos baldíos, terrenos utilizados como basureros, terrenos irregulares y convertirlos en parques, ¿no? Y hay algunos resultados que se consideran muy positivos. Eso no quiere decir que Iztapalapa sea el paraíso actualmente, pero a mí me parece que es un asunto importante a partir de esta idea, ¿no? Y voy terminando con este concepto de ciudades posmodernas, porque es donde ubicamos a la heterotopía. Okay. Actualmente hay comunidades en Iztapalapa, si sigo con el ejemplo, en que se han empezado a organizar ellos ahora con la participación del gobierno, y han rescatado ciertas formas de organización comunitaria, aprovechando las costumbres de los pueblos originarios, porque Iztapalapa tiene un pueblo originario, ¿no? De ahí viene todavía la conservación del Vía Crucis en Semana Santa. Entonces, hay elementos con los cuales se puede trabajar en la comunidad, y hoy hay participación de mujeres, de mamás. Por ejemplo, en la primera Utopía hay una escuela de cine que ha tenido ya formación de actores de nivel internacional y nacional. Y cuando digo mamás y digo mujeres, es que hay en estas utopías no solamente hay un parque para hacer ejercicio, sino hay un lugar para que las mujeres puedan dejar a sus hijos o puedan tomar talleres y cursos para que tengan alguna productividad, algún ingreso económico. Y esto pues ha mejorado esas condiciones comunitarias, aprovechando precisamente las condiciones de los propios habitantes. Muy bien, es muy interesante la temática. Inclusive hace un momento, antes de iniciar la entrevista, comentábamos estos recuerdos que tenemos algunos de los que tuvimos la fortuna de ser alumnos del doctor Álvarez Vallejo, ya sea en licenciatura, maestría o doctorado, ¿no? Todas estas temáticas que despertaban en nosotros el interés por conocer o comprender de una forma la ciudad. Lamentablemente, comunidad, estamos terminando ya con el tiempo que se ha destinado para esta entrevista. Podríamos continuar conversando con el doctor Álvarez Vallejo, pero hemos llegado al final. Le agradecemos, doctor, por compartir con nosotros nuevamente estas perspectivas novedosas para comprender nuestras ciudades. Muchas gracias, doctor. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Solamente diré un concepto final. La utopía posmoderna, que yo le llamo heterotopía, es la ciudad en proceso. La ciudad en proceso comunitario. Perfecto. Muchas gracias también a ustedes, comunidad oyente. Les esperamos en el siguiente episodio de Legado Sonoro de Arquitectura y Diseño. No olviden dar like y seguir este podcast. Se despiden en la conducción Daniel Abner Hernández García, en la producción Yatsin Macías, Liliana Romero y Jesús de Hoyos, y en la operación técnica Ángel Medina. Hasta pronto.